Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron, los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ananías y Safira experimentan esta situación en un contexto que nos quedamos del capítulo anterior, en el capítulo 4, que fue el último capítulo que estudiamos. ¿Se acuerdan lo que sucedió? El primer experimento de comunismo bíblico. No un comunismo al estilo de la ex Unión Soviética, no un comunismo como el comunismo impuesto político, sino un comunismo voluntario. En el capítulo 4 estudiamos cuando dice que empezó a crecer la congregación, empezaron a venir mucho más discípulos después de la predicación en Pentecostés. En Pentecostés hubo 3,000 personas que fueron a la fiesta de Pentecostés y se convirtieron y se añadieron a la comunidad. Y pues recuerden, estas personas venían de otros lugares, llegaron a Jerusalén y reciben el Espíritu, empiezan a conocer del Señor, y para seguir aprendiendo lo que los apóstoles tenían que enseñarle a toda esta gente que venía de otras regiones del imperio, lo que hicieron es, sin duda, algunas personas queriendo compartir su fe con estas personas y que pudieran hospedarse por más tiempo en Jerusalén, algunas personas empezaron a vender sus propiedades y organizaron una comunidad. Imagínense algo así parecido a lo que estamos haciendo en Solferino. Vienen gente de diferentes países, de diferentes partes, y algunos empiezan a vender sus propiedades para pues darle hospedajes a gente, para que esa gente se empiece a quedar. Y bueno, primer experimento de comunismo, un comunismo, les digo, no impuesto, no a la fuerza, no como el comunismo político, el comunismo como sistema que se impone, sino que fue voluntario. ¿Cuál es la diferencia entre un comunismo, un sistema comunista de Carlos Marx y todo eso, al comunismo de la iglesia primitiva? Que el comunismo de la iglesia primitiva era voluntario. Ellos lo hicieron de todo corazón, la gente empezó a vender sus propiedades. Dice que había un levita ahí llamado Bernabé, le ponían Bernabé, que era levita, y pues se supone que los levitas no debían tener heredades, y dice que vendió una heredad y trajo el precio a los apóstoles, y que tenían todas las cosas en común, y todo muy romántico, todo muy bonito, todo muy hermoso, tenían todas las cosas en común. Y dime tú, si no, cuando lees ese texto ahí en el libro de los Hechos, dime tú si no como que te inspira, te ilusiona y te hace pensar que podría ser un buen experimento. ¿A quién le gustaría que hiciéramos algo así parecido aquí en Solferino, y que todos vendan sus propiedades y vengan aquí y repartamos todo, y todo, que a nadie le falte nada y todos tengan en común todas las cosas? ¿A quién le gustaría? Levanten la mano. Bueno, déjenme decirles que generalmente le gustaría a los que no tienen nada. A los que ya trabajaron toda una vida y tienen sus propiedades, todo, ya le piensan un poquito y dice, no, espérate tantito, a mí no me gustaría tanto que digamos. Entonces, bueno, aunque esto suena bonito,
suena romántico, suena muy espiritual. O sea, espiritualmente hablando, fue lindo. Espiritualmente hablando, salvo un detallito que vamos a ver ahí en el capítulo 5, bueno, ya vimos en el capítulo 5, ya no fue tan lindo. Espiritualmente hablando, ya no fue tan lindo. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero en la práctica, a pesar de que la iglesia primitiva es un modelo a seguir para nosotros, a pesar de que nosotros por eso estamos estudiando el libro de los Hechos, para inspirarnos, para tomar ejemplo de cómo ellos hacían las cosas y de esa manera hacerlo, la verdad es que en la práctica, si avanzamos en la historia de lo que pasó con la iglesia primitiva en Jerusalén, vamos a ver que los resultados no fueron tan buenos como parecen. No fueron tan buenos los resultados. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, porque somos seres humanos. Ellos también eran seres humanos. A pesar de ser creyentes, discípulos, seguidores, eso no les quitaba que eran seres humanos. Y el ser humano sigue expuesto a muchas limitaciones, a muchos problemas de carácter, a un montón de cosas que es ahí donde comenzaron los problemas, ¿no? ¿Qué problema surgió? Bueno, a nivel práctico, ¿qué fue lo que sucedió? A nivel práctico, más adelante dice que hubo una crisis económica en Jerusalén. Hubo una crisis, hubo una carencia y después el apóstol Pablo tuvo que andar recogiendo ofrendas en sus viajes misioneros para los pobres en Jerusalén, para los pobres de la comunidad en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que después de este acontecimiento, unos años después, vino pobreza a la comunidad de Jerusalén, a la comunidad primitiva. Entonces dices, ¿cómo pudo haber sido eso? Bueno, la consecuencia de que la gente que tenía de mucho corazón, con muy buen deseo, empezaron a despojarse de sus bienes y a repartirlos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que después, naturaleza humana, hubo algunos que nada más asistían a la congregación con el propósito de recibir ayuda, recibir dinero y realmente se hacían pasar por creyentes o estaban ahí nada más vagando y esperando recibir. Entonces ya como que el enfoque empezó a cambiar de acudir a la congregación como un lugar donde ser instruidos espiritualmente, empezó a cambiar la motivación y había gente que andaba sin trabajar. Entonces eso empezó a suceder en las comunidades, que había gente que pretendiendo que estaba sirviendo al Señor y pretendiendo que estaba ahí para conocer del Señor, en realidad estaban de ociosos y no estaban trabajando. Y pasa lo que algunos que estudian el tema del comunismo dicen que es muy común que suceda. ¿Y qué es lo que es muy común que suceda? Pues dicen que si se hiciera un experimento en el cual los empresarios y la gente trabajadora y la gente administrada y que se dedica a hacer dinero, de repente le diera el dinero a todos los demás, a toda la gente pobre, que después de un tiempo los que dieron todo el dinero otra vez volverían a hacer negocios, se le ingeniarían y volverían otra vez a tener dinero, y los que nunca han trabajado, nunca han sido disciplinados, nunca han sido administrados, ese dinero que recibieron sin que les costara, se lo van a gastar muy fácil y después otra vez vuelven las cosas a estar como antes, ¿no? Pero por un tiempo, pues van a terminar gastándose todo, porque es típico que cuando algo no te cuesta, y por eso, jóvenes, es muy importante que ustedes empiecen a entender el valor del dinero, el valor del trabajo. ¿Cuánto cuestan las cosas? ¿Cuánto cuesta trabajar? ¿Cuántas horas toma trabajar para obtener algo? Entonces, bueno, lo que sucedió es que, pues, efectivamente, empezaron a soltar sus propiedades, gente que tenía, y al ratito ya la comunidad estaba en crisis. Entonces, aunque fue un experimento de buen corazón, en el aspecto práctico no resultó tan bien posteriormente. Por ejemplo, en Jerusalén, en Israel, en el territorio de Israel, los primeros pioneros que llegaron a poblar y con el ideal de establecer una nueva nación, empezaron a hacer un proyecto que se llaman los kibbutzim, y por cuanto eran jóvenes que venían de países
comunistas, venían de la Unión Soviética, venían de algunos países comunistas, pues venían sin nada, pues empezaron a trabajar y empezaron a tener todas las cosas en común y funcionaron. Funcionaron por el ideal que tenían de construir un país, llegaron sin nada de todos modos, y entonces funcionó cuando era así. Pero ya que empezaron a tener, ya que empezó a prosperar los kibutzim en Israel, ahora en la actualidad ya no funcionan tanto como funcionaban en aquella época cuando llegaron sin nada. Ahorita ya funcionan otra vez a nivel capitalista. Ya entró el capitalismo. Y dentro del curso que tenemos de los 10 mandamientos para prosperar, uno de los cursos que se dan aquí en Unimeir, se habla justamente de ese tema. Se habla del tema de por qué el judío prospera, por qué el judío en su mentalidad está el hacer negocio, el ser emprendedor, y tiene que ver con un enfoque del dinero que es diferente al enfoque que se tiene comúnmente de los bienes materiales en naciones que no vienen de una formación de la Biblia o una formación judía. Entonces, esa formación consiste en no considerar que las riquezas o que el tener posesiones, que no es nada malo. O sea, que es legítimo hacer negocio, es legítimo trabajar para generar un capital, es legítimo. En otras palabras, el capitalismo no podríamos decir que es un sistema perfecto, porque no existe un sistema perfecto. ¿Y por qué no existe un sistema perfecto? Porque somos seres humanos, y si somos seres humanos y no somos perfectos, pues no va a haber un sistema perfecto. Pero de todos los sistemas que podría haber, pues es, digamos, que el sistema que por lo menos incentiva a algunos a trabajar, a esforzarse más. Si a ti te dijeran, ¿sabes qué? Quien se aprende el Salmo 119 al final del bimestre va a recibir un premio, le vamos a dar, no sé, algún premio especial en dinero, ya que estamos hablando de dinero. Y al final, cuando ya alguien se aprendió todo el Salmo 119, después, los que no se lo aprendieron, resulta nada más que se lo aprendió, digamos, se lo aprendió Héctor nada más. Entonces, ¿qué pasa si ya le dan todo el dinero a Héctor y luego le dicen a Héctor, ¿sabes qué, Héctor? Mira, sé compartido y mejor reparte todo tu premio entre todos los demás que no se lo aprendieron. Y luego, en el siguiente bimestre le dicen, ahora nos vamos a aprender toda la carta a los romanos. ¿Creen que le volvería a echar las mismas ganas? Si al final se va a repartir todo. Y los que no se lo aprendieron, ¿creen que van a tener incentivo para aprendérselo? Pues no, porque al final dice, de todos modos nos van a dar. Entonces, gente que no se esfuerza y nada más está esperando que le den, ahí ya hay un problema. Y como veremos en el capítulo 6 más adelante del libro de los Hechos, eso es exactamente lo que sucedió. Que ya empezó a haber ahí murmuración, gente que acudía a la congregación nada más por recibir, y ahí empezaron los problemas. Entonces, lo que sucede ahí en el capítulo 4 y que incentiva a algunos a ser generosos, trae ciertas consecuencias que no son tan sanas. Y ¿cuál es otro problema que generó? Aparte de que había muchos pues, que ya no se esforzaban, ya no trabajaban. Bueno, otro problema que sucedió es con este matrimonio, estos dos personajes, Ananías y Zafira, que al ver que muchos estaban dando y que wow, eran muy exaltados, muy reconocidos los que daban, pues seguramente ellos pensaron, oye, qué buena onda, mira, qué reconocidos son. Y pues también es naturaleza humana tratar mejor a las personas que más dan. Sin duda, a Bernabé y sin duda a los que empezaron a despojarse de sus bienes, ya al ratito ya los traían aquí, ya eran muy reconocidos en la comunidad, y quizás eso influyó para que Ananías y Zafira pues también quisieran impresionar y quisieran hacer algo parecido, aparentar que estaban donando todo sin que nadie se los pidiera, porque si leemos el texto, la razón por la que Pedro les recrimina no es porque no hubiesen dado todo, porque Pedro les dice, ¿quién les pidió? O sea, ustedes tenían el dinero, ustedes vendieron la propiedad, estaba en su poder
sea, no tenían por qué darlo. O sea, no es obligatorio, no es a fuerza. Ustedes decidieron darlo. Entonces, el problema de ellos fue haberle, como dice el apóstol Pedro, haberle mentido al Espíritu de Dios, haber querido pretender ser algo que no eran, lo que se conoce como el pecado de la hipocresía. El pecado de la hipocresía. El pretender ser algo y aparentar que eres más espiritual de lo que realmente eres. Y esa es una de las debilidades que más podemos tener como creyentes, como discípulos, el pretender ser más espirituales de lo que somos. Por eso les puse las canciones antes de este estudio, por eso les puse esas canciones. Una de esas canciones, cuando nadie me ve, en la intimidad, cuando no hay más que hablar, más que la verdad, cuando no hay apariencias, cuando estoy delante de ti, ahí soy sincero, ahí mi apariencia de piedad se va, ahí es tu gracia lo que importa. Entonces la canción se llama Es por tu gracia. Es por tu gracia. Porque a veces queremos pretender ser más de lo que somos, porque no hemos entendido la simpleza y la profundidad del amor de Dios para nosotros, que no depende de nuestras obras, no depende de nuestra capacidad, no importa ni siquiera de lo que demos, porque el amor no consiste en recibir, el amor consiste en dar. Entonces, si Dios nos amó, si Dios nos dio, no es que Él esté esperando algo. El amor no busca lo suyo. Entonces, cuando no se tiene claro eso, y ese fue el problema con Ananías, precisamente, y fíjense qué curioso y qué interesante y qué paradójico, que los nombres de esta pareja representan justo lo opuesto de lo que hicieron, y eso trajo como consecuencia que cayeron muertos los dos. Ananías, ¿qué significa el nombre Ananías? Hanania. Hanania viene del verbo hinam, gracia, gratuito, algo que es gratis. Hanania significa gracia de Yah, Hanania, Hanania, la gracia del Eterno, la gracia del Creador. Y fíjate, el que tiene nombre la gracia del Señor, pretende dar, pretende ser algo que en realidad no es, como que Dios le está pidiendo algo y en realidad Él solamente lo está haciendo por pretender recibir algo que ya tiene, pretender recibir aceptación de las personas, pretender recibir admiración, pretender recibir aprobación, y su nombre implica que ya lo tiene, ya tienes todo. Ya tienes todo, ya tienes el amor, ya tienes la aprobación de Dios. Dios te acepta, Dios te ama, Dios no te exige nada. Si tú lo vas a dar de corazón voluntario, sin que nadie te presione a hacerlo, pero no lo hizo así. Y su esposa, Zafira, viene de la piedra preciosa, zafiro, que es una piedra preciosa, color azul, así, color del cielo. Entonces, fíjense, una preciosa y un hombre cuyo nombre significa gracia, no descansando en la gracia, no descansando en lo preciosa que Dios hizo a esta mujer y tratando de aparentar, tratando de quedar bien con las personas, y esa fue la razón por la que fueron juzgados. Ahora, ¿por qué fue tan severo el juicio? Si eso se aplicara actualmente, si en este momento se aplicara así de fuerte el juicio divino sobre nosotros, pues imagínense aquí cuando estamos cantando la canción de te lo entrego todo, Señor, sin reservas, y te doy todo, pues ahí empezaríamos a caer todos como moscas, tac, 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 tac. O sea, no es cierto, no me estás entregando todo, ni siquiera te lo estoy pidiendo. Dios pone en ti el querer como el hacer. Lo que Dios quiera que le des, Él lo va a poner en tu corazón. Y cuando lo hagas, ni siquiera va a ser un gran esfuerzo, Él lo va a poner en tu corazón. Va a ser el fruto de lo que Él hace en tu vida. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y bueno, pues ellos caen en esta situación. ¿Y por qué les digo que Dios hizo algo tan severo en este momento? Está haciendo algo muy parecido a lo que hizo cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que entran a la tierra prometida? Conquistan la ciudad de Jericó. Después de la ciudad de Jericó
van a otra ciudad llamada Ai y estaba más fácil conquistar la ciudad de Ai y tienen una derrota vergonzosa después de haber conquistado Jericó, que era la ciudad más fuerte. Y cuando se ponen a orar y a ver qué pasó, Dios les dice, porque hay pecado en el pueblo, les dije que no tomaran nada del botín, les dije que no agarraran nada, y hubo un hombre llamado Acán que tomó un lingote de oro, tomó un manto ahí babilonio y por causa de él perdieron y fueron derrotados y tuvieron que apedrear a Acán junto con toda su familia. Entonces dices, wow, qué severo fue el juicio sobre ese hombre y sobre toda la familia. ¿Y por qué fue así? Bueno, lo mismo aquí en una situación similar. Recuerden, está surgiendo un nuevo movimiento. Está surgiendo un nuevo movimiento, está surgiendo la pureza del movimiento de seguidores de Yeshua. Está surgiendo este movimiento tan puro, tan transparente, y de repente aparece esta situación de hipocresía, de la cual Yeshua les dijo que poca levadura leuda toda la masa, y les dijo que se guardaran de la levadura de los escribas y los fariseos, que era la hipocresía, el tratar de pretender lo que no eran, el tratar de aparentar delante de la gente que eran más espirituales de lo que realmente eran. Entonces Dios, para hacer una declaración muy contundente y para que no se contaminara la congregación, dejó como dice el dicho, más vale una colorada que 10 descoloridas. Entonces ahorita que está empezando el movimiento, hago algo así severo para que de ahí en adelante las futuras generaciones que lean este texto les dé miedo y diga, híjole, mejor voy a tener más cuidado con el tema de la hipocresía. Porque capaz que esas fueron las lluvias tempranas, capaz que comienzan las lluvias tardías y que así como empiezan otra vez los milagros, capaz que empiezan otra vez las manifestaciones del Señor ya para purificar a su iglesia y empezamos a caer como moscas. Y es como que cada vez que lleguemos a ese pasaje del libro de los Hechos, sea como un análisis personal de que hasta qué grado estamos entendiendo que tú y yo, somos como Hanania y como Zafira. Tú y yo somos como ellos en cuanto al nombre. Tú y yo hemos recibido la gracia. Tú y yo somos preciosos, como una piedra preciosa. A sus ojos somos de buena estima. Él nos ama, Él nos acepta, Él no te pide absolutamente nada. Dios está interesado en ti, no en lo que puedas darle. Y por consiguiente, si te ama así, si así dio a su hijo para morir por ti, entonces relájate, tranquilízate y no trates de pretender ser algo que no eres. No trates de pretender algo que no eres. Y sutilmente se puede introducir eso, y ustedes, jóvenes que se están preparando para el ministerio, recuerden siempre ese nombre, Hanania. Recuerden siempre que tú tienes ya en ti la gracia del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo es que tienes la gracia del Señor? Él entregó a su hijo para morir por tus pecados. Entonces, Dios te ama con las características, con la personalidad tal cual que tienes. No tienes que tratar de ser alguien que no eres. Y para las chicas, o incluso también para los chicos, eres como Priscila, también eres una piedra preciosa. Entonces, si algún día te toca compartir la palabra o te toca hacer cualquier otra cosa, no trates de ser alguien que no eres. No trates de imitar cómo lo hace alguien más. No trates tú de, a la hora de pararte aquí o hacer cualquier cosa para el Señor, no trates de a ver cómo lo voy a hacer. Porque si analizan en el ámbito religioso, y es justamente de lo que dijo Yeshua que se guardaran sus discípulos. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa. Y se hacen largas oraciones y como que había un patrón y había una característica de este tipo de gente hipócrita. Y de hecho la palabra hipócrita viene de una palabra que se utilizaba en el teatro griego
en relación a los actores. A los actores en aquella época se les llamaban los hipócritas. Y se les llamaban los hipócritas porque la característica es que traían una máscara, como no había micrófonos, para poder impactar a la gente que estaba ahí en el teatro. Se ponían unas máscaras, se ponían una máscara de un lado y a veces del otro lado se ponía otra máscara, una máscara alegre, otra máscara triste, y depende del personaje, si iban a decir algo alegre, aparecían con una máscara, y algo triste se volteaban. Entonces, a través de las máscaras representaban una máscara relacionada con el escenario, otra máscara para afuera. Entonces, tiene que ver con eso, representar un papel. Entonces, cuando Yeshua les dice no sean hipócritas, les está hablando del teatro, como no tienes que ponerte una máscara, simplemente sé tú. Sé tú, habla como tú, habla cuando estés ahí al frente de todos, habla como hablas cuando estás fuera de cámaras. Habla normal, no importa si hay luces, si hay cámaras, no importa, habla igual que hablarías fuera. Compórtate igual como te comportas acá, como te comportas cuando llegas a tu casa. Ese es todo el mensaje. Y eso lo puedes hacer. La única manera de poder hacer eso, la única manera de poder ser aquí la misma persona que fuera atrás de cámaras, la única manera es cuando entiendes que tú eres como Hanania, que tú has recibido la gracia de Dios, que tú eres como Zafira, tú eres un zafiro, una piedra preciosa. Por consiguiente, no tienes que ser algo que no eres. Dios te amó así. No tienes que dar algo si no quieres hacerlo. Por pretender, por tratar de apantallar, no tienes por qué hacerlo. Entonces, establece tu propia personalidad, afirma tu propia personalidad, porque así Dios te creó. Dice la Escritura que hemos recibido diferentes dones y diferentes operaciones. Los dones del Espíritu y las operaciones del Espíritu. Quiere decir que el mismo Espíritu va a actuar en base a tu personalidad. El hecho que dice que el Espíritu tiene diferentes operaciones, quiere decir que el don de la enseñanza, por ejemplo, el don de la enseñanza, el don de la predicación, el predicar, el enseñar la palabra, opera de una manera en mí, en base a mi personalidad, pero si llega aquí Fernandito, o si llega aquí alguna de ustedes, o Cons, y se para acá, no quiere decir que Cons o Fernandito, quien sea, va a hablar y va a decir las cosas como yo. No, no tienes que hacerlo. No tenemos que crear una escuela en la que todos hablen como yo, o todos imitemos a alguien. No, tú sé tú has recibido la gracia de Dios para ser tú, y de hecho, y creo que esa es una de las razones también por las que Ananías y Zafira murieron, es porque en un sentido tomaron el nombre de Dios en vano. Tomaron el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque Dios no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y tomar su nombre en vano es como la firma de Dios. Como la firma de Dios. Tú tienes dentro de ti como la firma de Dios. Y tomar el nombre de Dios en vano es como la obra maestra, es como una obra de arte que tiene la firma de Dios. Esa obra de arte que tiene la firma de Dios, usarla con un propósito distinto para el que fue hecha, para el que fue creada. Entonces dice, Dios no tendrá por inocente, en hebreo dice, Dios no limpiará jamás al que tome su nombre en vano. O sea, si Dios puso su nombre en ti, si Dios te creó a su imagen y semejanza, si Dios te creó tal como eres, entonces no tienes que pretender ser algo más, porque entonces eso implica un juicio. Entonces, ¿cuál es la moraleja para redondear? ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? El pecado de Ananías y Zafira no fue no haber dado todo, nadie se los pidió. El pecado de Ananías y Zafira fue tratar de pretender algo que no eran. Eso fue todo. Y la consecuencia a nivel general de lo que estamos viendo en la iglesia primitiva, por este tema de estar queriendo apantallar y dar todo, pues también trajo consecuencias a nivel económico.
Entonces, bueno, pues dice en el versículo 11 que como consecuencia de todo esto vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Fíjense, por un lado los alababan grandemente. No, hombre, estos cuates están impresionantes y mira qué poder hay en ellos y qué congruencia y mira lo que están haciendo, pero de lejitos. No te sientas mal si tus familiares o tus amistades te admiran, te dicen, wow, qué admirable lo que ustedes están haciendo, qué increíble, oye, wow, tu fe está increíble, pero pinta tu raya, ¿no? ¿Te ha pasado con gente que te dice que qué increíble lo que crees, pero pues le dices, bueno, pues ven, tú puedes ser parte. No, yo estoy bien, o sea, pinta su raya, porque bueno, aquí la gente empieza a darse cuenta que esto era con todo, esto era una fe genuina, y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Aquí ya se empiezan a multiplicar los creyentes. En Pentecostés dice que empiezan a añadirse, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Después hay una sustracción, son sustraídos Ananías y Zafira. ¿Y por qué son sustraídos? Por el tema de la levadura. Por el tema de la levadura, por el tema de poca levadura leuda toda la masa. No se vaya a convertir la secta del camino, no se vaya a convertir esta secta tan preciosa de seguidores de Yeshua en otra secta más del judaísmo, llenos de hipocresía igual que las demás sectas. Que Dios nos libre de convertirnos en una secta más religiosa, en que todo es un show, todo es solamente por apariencias, y entonces Dios hace una cosa muy drástica, una sustracción muy drástica, y una vez que se hace esa sustracción muy drástica, inmediatamente después que sucede, una multiplicación. Empieza a multiplicarse el número de los creyentes, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Se acuerdan las características de los saduceos? ¿Cuál era uno de los... O sea, ¿por qué los saduceos estaban tan enojados en el crecimiento de esta secta del camino? ¿Por qué creen que los saduceos, bueno, obviamente eran los líderes corruptos, los líderes confabulados con los romanos, era la aristocracia ahí de la religión, del poder, pero también a nivel doctrinal había algo que los discípulos predicaban que a los saduceos los tenía muy enojados, que es la esperanza de la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a ver los saduceos que está creciendo el número, y bueno, los saduceos eran una secta minoritaria, con mucho poder, con poder económico, pero eran pocos, y empiezan a ver que esta secta está creciendo, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras, y subraya lo que dice a continuación, vayan y puestos en el pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de ¿qué dice? De esta vida. Subraya esas dos palabras, esta vida. Anuncien todas las palabras de esta vida. El mensaje del evangelio no solo tiene que ver con la vida eterna, con lo que va a suceder en el reino cuando venga Yeshua, por supuesto, que es nuestra esperanza, pero tenemos que enseñar, tenemos que predicar lo que es esta vida, cómo vivir esta vida. Esto es un estilo de vida, esto es una manera de vivir. Entonces, tenemos que aprender a predicar nuestra esperanza, no nada más futura, sino nuestra
paz y nuestro gozo presente. ¿Cómo estamos viviendo esta vida? Así que eso es lo que les dice el ángel. Vayan y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Dejen de enseñar ya las enseñanzas de ese Jesús de Nazaret, de Yeshua, ya dejen de enseñar de él. Y dice: ¿qué no les prohibimos esto? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y fíjense qué impresionante cómo se había ya difundido el mensaje de los apóstoles en toda Jerusalén. Estaban cumpliendo lo que les dijo Yeshua: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí estamos viendo cómo están cumpliendo lo que Yeshua les dijo. ¿Y por qué lo están cumpliendo? Porque están siendo testigos en Jerusalén y luego van a ser testigos en toda Judea, luego en Samaria, en la última tierra, hasta el último de la tierra. No lo están haciendo porque ellos tengan mucha fuerza de voluntad y ellos realmente estén siendo muy obedientes. No es por eso. ¿Saben por qué es? Porque Yeshua les dijo: me seréis testigos. O sea, no lo puedes evitar. No es algo que tú te esfuerces en hacer, lo vas a hacer. O sea que si Dios te ha llamado para algo, y Dios también a nosotros nos ha llamado a ser testigos, ten por seguro que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Tarde o temprano, a veces quizás no piensas que no lo estás haciendo, pero cuando llegue el momento, cuando llegue el tiempo, te vas a transformar, como sucedió con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro ya había recibido un llamado de parte del Señor. El apóstol Pedro ya sabía que iba a ser pescador de hombres, pero cuando llegó el momento preciso, de repente Pedro explotó. De ser alguien que negó a Yeshua 3 veces, ahora está aquí desafiando al mismísimo sumo sacerdote, está desafiando al mismísimo liderazgo de la nación sin temor de perder la vida. ¿Pero por qué? Porque llegó el momento perfecto de que se convertiría en un testigo. Y Dios está cocinando ahorita. Todo lo que tú estás escuchando es como que se está sembrando la palabra. Se está sembrando la palabra, se está sembrando la palabra. Cada predicación que tú escuches, cada estudio, se está cocinando, se está cocinando, se está cocinando. Va a haber momentos de indecisión en tu vida, va a haber momentos de temor en tu vida, como Pedro los tuvo, pero el momento que esa palabra germine, explote, lo mismo que sucede cuando tú siembras una semillita. Seguramente en la escuela te dejaron hacer un experimento de poner un frijolito en un algodoncito, en un frasquito, y diario veías a ver qué había pasado, y pues ahí estaba el frijolito, no pasaba nada, pero de repente un día amaneciste y ya salió la ramita, y ya salió del algodoncito, y ya salió una plantita. ¡Wow! Impresionante. Bueno, es exactamente lo que está pasando. Dijo Yeshua que la fe es semejante a alguien que siembra una semilla y se va a dormir, y mientras está dormido, la semilla está creciendo. Lo mismo está pasando. O sea que por eso ni me preocupo. A veces cuando estoy yo compartiendo la palabra y volteo a ver a algunos de ustedes y los veo que están dormidos, digo, no pasa nada, ahí está la semilla. Se está sembrando la semilla y un día, ¿qué pasó? Pero si esta persona todo el tiempo estaba dormida. Pues te parecía que estaba dormida, pero no que estaba dormida, estaba para no desconcentrarse, estaba
para no desconcentrarse, no quería ver a nadie y pensamos que estaba dormido, pero no estaba dormido. Y bueno, este es el momento en que están explotando los apóstoles. Están así como palomitas de maíz, están explotando, ya están dando testimonio a el liderazgo, ya está llegando su testimonio hasta allá y están ya preocupados los líderes. Dicen, wow, estos ya llenaron Jerusalén de su doctrina. Imagínense cuando en Solferino se diga, estos de la sinagoga ya llenaron Solferino de su doctrina. Imagínense. Bueno, esto va a suceder, si Dios lo permite. Y dicen, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque le están prohibiendo, ya no prediquen más de él. Y ellos que dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y de aquí podemos aprender una lección para saber qué hacer y cómo tener argumentos cuando alguien, o si nos toca vivir la gran tribulación, ¿qué pasaría si hay un momento en que se prohíbe, o sea, cómo poder tener argumentos para decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? O sea, ¿cómo puedes tú argumentar algo así? La única manera es cuando hay un mandamiento específico de la palabra de Dios que te están diciendo que no obedezcas. Por ejemplo, en este caso, ellos tenían un mandamiento específico en que Yeshua les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. O sea, Él les dio ese mandamiento. Vayan y anuncien las buenas nuevas. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él les dio ese mandamiento. Pero ahora están aquí los líderes diciendo, no prediquen de él. Entonces ahí sí, pues no, hay una contradicción. A mí me dijo mi maestro, mi rey de reyes, que predicara, y sorry, voy a predicar. Pero hay un texto, hay un mandamiento clarísimo. Entonces, ¿cómo tú le puedes decir a algún gobernante, o a tus papás, o a quien sea, o a tu esposa, o a tu esposo, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? O sea, a lo mejor algún día tu esposa te dice, no, que vas, no, vamos a tal parte o lo que sea, y tú le vas a decir, es necesario obedecer antes a Dios que a ti. O sea, ¿cómo saber que estás haciendo lo correcto? Pues si tienes un texto escrito de la Biblia donde específicamente Dios te dijo que hagas algo, ¿no? Si tú agarras y dices, no, el Señor me mandó que nos vayamos a vivir a Acapulco, y tu esposa no quiere. No, yo no quiero irme a vivir a Acapulco. Pues es que el Señor me dijo, así que hay que obedecer primero a Dios. Bueno, la esposa le podía preguntar, ¿me podías enseñar el versículo de la Biblia donde dice que es mandamiento irnos a vivir a Acapulco? Bueno, ahí es diferente. Bueno, pero el esposo le podía decir, bueno, sí, pero está escrito que te sujetes a mí, yo soy la cabeza, el Espíritu me está dirigiendo. Bueno, ahí está un poco ya más complicado. Pero para evitar toda controversia de que Dios te está mandando algo, ten el texto bíblico clarísimo. Ahí no hay controversia. Un texto bíblico, un mandamiento clarísimo. Y denme algunos ejemplos de personas que estuvieron dispuestos a dar su vida, aunque las autoridades, porque ¿cómo puedes conciliar en que la Escritura dice que no hay autoridad sino de parte de Dios y que hay que obedecer a las autoridades? ¿Cómo conciliar el que hay que obedecer a las autoridades y más con lo que está pasando actualmente? Con lo que está pasando actualmente y lo que va a pasar después con toda esta situación, ¿cómo saber discernir? Por un lado, obedecer a las autoridades, pero por otro lado, obedecer lo que está escrito. ¿Cómo poderlo hacer? Bueno, les voy a poner ahorita un ejemplo. Solamente se los voy a comentar para que ustedes lo reflexionen, lo consideren, pero ahorita está muy controversial la cosa. Hay un caso muy controversial justo actualmente en California con un pastor muy famoso, creo que ya les platiqué un poco de él, se llama John MacArthur, uno de los pastores más famosos en Estados Unidos, que con todo esto de la pandemia, él empezó
O sea, él en un principio sí mandó a toda la congregación a su casa, una congregación grandísima, de las congregaciones más grandes en Estados Unidos, y mandó a toda la gente a su casa y en un auditorio así, no sé, como de 3,000 personas, él estaba predicando pues prácticamente solito, así con una cámara, transmitía por internet y pues el auditorio vacío. Pero poco a poco, conforme fueron pasando las semanas, empezó a llegar más gente y más gente y más gente y pues como que no se lo prohibieron porque pues eran poquitos, pero luego al ratito más y al ratito otra vez el auditorio estaba lleno. Y entonces el gobernador del estado pues lo empiezan a demandar y se empieza a armar una bronca en California porque el gobernador lo están acusando de no acatar las leyes de la sana distancia y de no congregarse y se avienta la bronca John MacArthur de ponerse en contra del Estado. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Se los dejo ahí de tarea, piénsenlo. Pero es un caso ahorita muy sonado. Te metes a YouTube, ponte ahí John MacArthur y te vas a ver todo el rollo que está sucediendo ahí en California. Y es un caso controversial porque hay justamente pastores que lo están criticando y le están diciendo, no, es que hay que obedecer a las autoridades. Y hay que obedecer y mira, es una situación de salud y puedes hacer tus servicios por Zoom y digital y todo. ¿Y por qué tienes que estar desacatando? Y entonces él dice, no, está escrito que no dejemos de congregarnos y yo me estoy congregando, yo estoy obedeciendo el mandamiento del Señor. Y él dice, y aparte, la iglesia es una actividad esencial. Él dice, su argumento es, esto es una actividad esencial y están diciendo ellos que esto no es una actividad esencial. Esto no es una actividad esencial, pero sí están abiertos los prostíbulos y empieza a decir otras cosas que sí están abiertas y dice, y esto no es esencial, ¿verdad? Pero eso sí está esencial y sí están abiertas las clínicas del aborto y sí están, esas sí están. Entonces ya se empieza a poner así al tú por tú y wow, total que está la cosa color hormiga ya. El presidente Trump le habló por teléfono y le dijo, bien por ti, te apoyo y mis respetos. Gracias por tomar un stand, le dijo, gracias por ponerte, cuando todo el mundo está miedoso, gracias por poner un ejemplo para todos nosotros. Y la abogada de Donald Trump lo está defendiendo y bueno, no sé cómo va a quedar esto, pero está súper, súper interesante. Entonces, ya estamos empezando a ver con esta situación y estamos empezando a ver una pequeña pista, un pequeño destello de lo que será más adelante cuando ya cosas que digas ya no tan fácilmente pueda salir a la luz, ya te empiezan ahí a censurar. Estamos muy cerca de ver algo así. Entonces el principio es, asegúrate, lo único que te digo es, asegúrate de que cuando tú tomes una postura, asegúrate que estás totalmente respaldado por un mandamiento de la palabra de Dios y que claramente te están diciendo que no obedezcas ese mandamiento. Asegúrate de eso. Y cuando tú tengas la convicción y tengas el texto y tengas el mandamiento que te están diciendo no obedezcas, y tenemos ahí el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, no tendrás dioses delante de mí, no te inclinarás delante de una imagen y todo. ¿Y qué le dijeron a Sadrach, Mesach y Abednego? Hínquense ante la imagen. ¿Y qué es el mandamiento que dice? No te postrarás ante una imagen. Entonces, ¿a quién obedeces? ¿Al mandamiento, a la Torá o al gobernante? No, pues voy a obedecer al mandamiento. Y el Señor los honró. Daniel también, bajo pena de muerte, si oraba. Y es un mandamiento orar. Y le estaban prohibiendo que orara. Entonces, ¿a quién obedezco? La Biblia dice que hay que orar. Orad sin cesar, hay que orar. Y hay muchos mandamientos de la Torá que implica buscar al Señor. Entonces, ¿están prohibiendo hacerlo? Pues no me puedes prohibir esto. Y Dios respaldó. Y interesante que Sadrach, Mesach y Abednego dijo, pues no vamos a obedecer, aunque Dios nos puede librar. Y si no nos libra, de todos modos, no vamos a obedecer la orden del rey. Entonces, bueno, aquí el mismo caso. Les están prohibiendo obedecer un mandamiento explícito de parte del Rey de Reyes y les están prohibiendo. Y Pedro responde, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero.
A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, y ese versículo, subráyalo también, ve lo que dice. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios ha exaltado a su Hijo por príncipe y salvador? ¿Por qué? Ahí está la respuesta en el versículo 31. ¿Por qué Yeshua fue exaltado como príncipe, como Mesías y Salvador? ¿Por qué? Para dar ¿a quién? A Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Por consiguiente, si tú te has arrepentido y si tú has sido perdonado de tus pecados, lógica elemental, mi querido Watson, ¿quién eres tú? ¿Qué eres tú? Israel. Yeshua fue exaltado a la diestra de Dios por príncipe salvador. ¿Para qué? ¿Para qué? Por eso dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo solo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, este versículo es un paralelo de ese otro versículo, porque dice que Yeshua fue exaltado por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea que cuando Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿a quién del mundo se está refiriendo? Señor, ¿a quién del mundo se está refiriendo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿se está refiriendo a todo el mundo? ¿O a quién del mundo se está refiriendo? Yeshua mismo dijo, no te pido por el mundo, sino por los que me diste. O sea que del mundo a quien salvó, del mundo a quien vino a perdonar de sus pecados, pues por eso le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, del mundo vino a salvar a su pueblo, y su pueblo es Israel. Y dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Fíjate, el Espíritu Santo viene después del don del arrepentimiento, no al revés. O sea, estarle diciendo a alguien que va llegando ahí a una congregación y recibe el Espíritu Santo y recibe. No, eso no puede decir que recibe el Espíritu Santo, porque primero tienen que recibir el don del arrepentimiento, primero tienen que entender el mensaje y entonces viene el Espíritu Santo, ¿no? Cornelio, Pedro le empieza a predicar, le empieza a hablar de Yeshua, y en el momento que le está hablando de Yeshua, entonces, ya que entiende, viene el Espíritu Santo sobre ellos. O sea que primero recibes el mensaje de Yeshua y después viene el don del Espíritu Santo. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, este es el famosísimo maestro, rabino del apóstol Pablo. Un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, y un personaje muy interesante en la historia, porque aparece del lado judío como un rabino muy importante. Se le apodó, un título que recibió Gamaliel fue la belleza de la Torah. La belleza de la Torah. Era un rabino, era un maestro que embellecía la Torah, que su manera de enseñar era muy poderosa, muy bella. Y curioso que del lado judío es venerado, y curioso que del lado católico también existe el santo, fue beatificado, y existe en la tradición católica San Gamaliel. Entonces, qué curioso que exista un personaje que del lado judío sea un gran rabino y del lado católico sea un santo de toda esta procesión de todos estos santos dentro de la tradición católica. Muy interesante, un personaje que está en ambas corrientes religiosas, ¿no? Pero bueno, pues aquí es el rabino del apóstol Pablo, y vamos a ver que ya a estas alturas, pues él manifiesta esa sabiduría cuando se está enterando de este movimiento que está creciendo, y dice que mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. O sea, que Gamaliel conoció personalmente ahí a Pedro, ve el celo con el que está hablando, los ve, y entonces les dice,
sáquenlos, y se va a poner a hablar ahí con el concilio. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Traten de imaginarse la escena: un ancianito, muy elocuente en su manera de enseñar, con muchísima sabiduría, con muchísimo conocimiento de la Torá, y vean qué opinó él con respecto a estos hombres. Y dice: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Incluso el movimiento de él aquí al principio era hasta más grande que el de Yeshua. Yeshua tenía 12 discípulos, luego tenía un grupo mayor de 70, ya luego vinieron las multitudes, pero en realidad el grupito al que Yeshua le enseñaba era un grupito pequeño. Pero dice aquí que este hombre tenía como 400 hombres, pero dice que se murió y todos fueron dispersados y reducidos a nada. Se acabó el movimiento, ¿no? Como dice el dicho: muerto el perro, se acabó la rabia. Se acabó. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Según algunos historiadores del lado judío, dicen que hubo alrededor de 24 supuestos mesías en esta época. O sea, en la época de Yeshua, contemporáneos de Yeshua, cercanos al tiempo de Yeshua, hubo alrededor de 24 pseudomesías, 24 líderes que proclamaron ser el Mesías de Israel. Entonces, simplemente le está recordando la historia de estos dos muy famosos, que cuando se murieron, se acabó. Lo mismo hacía Roma con todos, los crucificaba para asustar al pueblo y decir: sí, quieren a un rey, esto le va a pasar al que se atreva a ponerse en contra del Imperio Romano. Entonces Gamaliel está diciendo: murieron estos, se acaban sus discípulos, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Yeshua, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Yeshua. Fíjense, dos actividades aquí de la iglesia primitiva: enseñar y predicar. La predicación es para los de afuera y la enseñanza es para los de dentro. Predicaban en el templo. Predicar es como anunciar que ya había llegado el Mesías tan esperado, y en las casas enseñaban. Y el crecimiento no es de afuera para adentro, el crecimiento es de adentro para afuera, porque en la medida que empiezan a aprender, a crecer la comunidad, bueno, entonces va a haber un crecimiento exponencial. Y dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Yeshua, el Mesías. Esta es la clave para saber que Yeshua no fue como Teudas, o Yeshua no fue como el Galileo ese al que crucificaron, al que también mataron. ¿Cuál es la diferencia? Que estos hombres que eran testigos, fueron testigos de su resurrección. Entonces, si Yeshua, al igual que Teudas o que el Galileo o que los otros 24, también hubiera muerto y se acabó, tengan por seguro que estos hombres no estarían arriesgando sus vidas por predicar ese nombre. Tengan por seguro. Entonces, la evidencia más grande que tenemos de la fe cristiana, la fe en Yeshua, de la fe de los seguidores de Yeshua, es que los discípulos, aún a pesar de ser torturados, amenazados, y habiendo visto que su maestro murió en la cruz, ahora los vemos recargados. Ahora los vemos apasionados, sin temor, siguiendo predicando, a pesar de que estuvieran en la cárcel, a pesar de que lo están amenazando, están predicando. Eso no puede ser posible. Eso no es naturaleza humana. No puede ser así. Tarde o temprano, después de una tortura, después de amenazarte que van a matar a tu familia, tú no estarías dispuesto
a seguir con una mentira que tú mismo inventaste. A lo mejor si alguien más te la inventó puede ser, pero si tú mismo la inventaste es imposible. Entonces con eso podemos tener la certeza de que Yeshua resucitó, porque estos hombres no se quebrantaron y siguieron adelante predicando. Y dice, en aquellos días, capítulo 6, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y bueno, pues multiplicación trae problemas, el crecimiento trae problemas. Y no te desanimas con los problemas. Benditos problemas. Qué bendición que haya problemas por crecimiento. Qué bendición que haya problemas por multiplicación. Qué maldición que no haya problemas. Qué maldición que no haya problemas porque no hay nada. No hay crecimiento, no hay nada. Dice una escritura que el granero está limpio. Que el granero está limpio cuando no hay trabajo. Cuando no hay trabajo, cuando no hay bueyes ahí que están arando, cuando no hay trabajo, el granero está limpio. Pero cuando hay trabajo, pues va a haber problemas, va a haber dificultades y benditas dificultades, benditos problemas, porque todo es para algo. Entonces, bueno, empieza a haber crecimiento y aquí empiezan los problemas que les dije del tema de las finanzas, del tema del dinero, que empiezan a solicitar apoyo a la comunidad y bueno, pues aquí empieza a haber este problema en que dice que hay un conflicto entre las viudas las viudas griegas contra las viudas hebreas. Las viudas griegas, o sea, empiezan a argumentar los de origen griego que están siendo desatendidos o están siendo menospreciados. ¿Quiénes son los griegos o los de origen griego? A estas alturas, ya dentro de la nación de Israel, dentro del pueblo judío, estaban los judíos que se habían mantenido fieles a su educación judía y estaban los judíos que ya vivían fuera de Judea o incluso las tribus asimiladas entre los países de habla griega que ya habían adoptado la filosofía griega. Ya no vivían exactamente como hebreos, ya vivían influenciados por la filosofía griega. Y eso se puede notar hasta en la manera de vestir. Hasta en la manera de vestir se puede notar quién está influenciado por una cierta cultura. Hagan de cuenta que actualmente, ¿cuál podríamos decir aún en la vestimenta? En la vestimenta, ¿cuál podríamos decir como que es la cultura predominante? El tipo de vestimenta que es más común actualmente en Occidente, este tipo de vestimenta, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la típica vestimenta? En el caso de los hombres, jeans y camisa o jeans y playera, una cosa así. Es una vestimenta de tipo occidental, de tipo como gringa, que es lo que más difusión ha tenido. Y bueno, como que ya es una cierta filosofía que no nada más en vestimenta, sino en manera de pensar en muchas cosas. Lo mismo sucede y lo mismo lo ve así. En el ámbito judío también se ve un poco así. Está la gente que trata de tener una identidad y una apariencia muy judía, y la manera en que actualmente los que quieren aparecer muy judíos tratan de mostrar su judeidad es a través de la vestimenta, pero adoptan una vestimenta judía de la Europa de la época medieval o de la época del conflicto con los países católicos, y por eso visten de una cierta manera. Visten de negro, visten de una cierta manera para afianzar la identidad judía. Y entonces hay un cierto menosprecio a veces de este tipo de personas que tienen esa apariencia con personas que tienen una apariencia totalmente occidental y que nada que ver. Ay, sentí un descanso en los oídos. ¿Qué fue eso? Ah, ok. Bueno, no, está bien, si lo necesitan, saben, pero yo decía, ¿qué es eso que está sonando? Pero ok. Entonces, les decía que la gente que tenía ya una influencia no de la cultura, no del pensamiento hebreo, era menospreciada. Empezaron a ser menospreciados.
Y aquí en el tema incluso de la limitación, como que tendían a ser más benevolentes con las personas así más arraigadas en su cultura judía. Y entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y fíjense qué interesante, conflicto en la iglesia primitiva entre 2 casas de Israel. Ambos son de la casa de Israel, pero unos son hebreos, o sea, que nunca se fueron de casa, y otros son asimilados. Unos asimilados, totalmente asimilados, y otros hebreos. Y mandan a llamar a 7 varones que vamos a ver que sus nombres implican que vienen de un contexto griego. Entonces aquí fueron sabios los apóstoles en decir, bueno, los griegos se sienten menospreciados, bueno, vamos a elegir a 7 varones que vienen de un contexto griego para que ellos solucionen esto. Y bueno, una decisión también muy sabia que toman los apóstoles de no involucrarse y no descuidar los 2 fundamentos más importantes, y esto es algo que tenemos que notar. ¿Cuáles son los 2 fundamentos más importantes de los que están llamados a liderazgo? Los 2 aspectos más importantes del que está llamado a liderazgo en una comunidad, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las cosas que ellos dijeron no podemos descuidar? Estas 2 cosas no las podemos descuidar, por nada del mundo. ¿Cuáles son esas 2? La oración y el ministerio de la palabra. Esos son los 2 fundamentos en los que gira una comunidad. Una comunidad gira alrededor de la oración y el ministerio de la palabra, el discipulado, la enseñanza, la memorización de la palabra. O sea, si no nos despegamos de estas 2 cosas en Unimeir, en Sucat David Solferino y en toda la comunidad de estudiantes de Descubre la Biblia, no importa qué problemas haya, los vamos a superar siempre. Que todo gire alrededor de las oraciones, 3 veces al día orar. Y bueno, si se hace fielmente las 3 oraciones al día, pues en realidad ocupan bastante tiempo. O sea que 3 veces al día con diligencia lo hagas, y aparte de eso, luego te dediques al estudio de la palabra, ya qué difícil es realmente apartarte. Con eso entendemos el pasaje que dice que cuando estás en el camino del Señor, por más torpe que seamos, no te puedes apartar de Él. Por más torpe que seas, si oras 3 veces al día y estás dedicado a estudiar la palabra, o sea, ¿cómo te vas a apartar? Muy difícil. Entonces, está habiendo otros problemas, porque obviamente en una comunidad va a haber problemas, va a haber cuestiones de economía, que la comida, quién prepara, y etcétera. Y entonces, bueno, aquí deciden elegir a 7 varones. Y fíjense, para resolver un asunto meramente práctico, meramente incluso relacionado con conflictos ahí por comida, por dinero, eligen a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y cómo se obtiene la sabiduría? Pues por el conocimiento de las Escrituras. O sea, gente que conoce la Escritura, gente llena del Espíritu, pero que los ponen a arreglar esta situación. Los ponen a servir como meseros en cosas básicas, en cosas muy prácticas. Y de aquí aprendemos la lección de no menosprecies las actividades sencillas, las actividades que aparentemente no tienen importancia. A lo mejor estos hombres pudieron decir, no, yo estoy lleno de sabiduría, estoy lleno del Espíritu, denme chance de yo estar solamente enseñando la palabra. No. Los apóstoles dijeron, empiecen por esto y vamos a ver que cuando eres fiel en lo poco, al ratito vamos a ver a 2 de ellos predicando en las grandes ligas. Entonces comienzan aquí arreglando esta situación, reconciliando a ambas casas. Entonces ponte a pensar a quién representarán estos 7 diáconos. ¿A quién representarán estos 7 diáconos que van a ser usados para reconciliar a judíos y a totalmente asimilados?
¿A quiénes representarán estos 7 diáconos? A ver, piénsale un poquito. ¿A quién representarán 7? ¿Qué quiere decir el 7? Plenitud. Ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y quién es la plenitud de los gentiles? El remanente de Israel, que va a ser lleno del Espíritu, va a ser lleno de sabiduría y va a ser el encargado de reconciliar al hijo pródigo con el hermano que se quedó en casa. Si te das cuenta, el lugar donde nosotros estamos, en el ámbito del espectro doctrinal, los que estamos aprendiendo esto de los orígenes del cristianismo, las raíces hebreas, ponte a pensar en qué espectro de la fe judeocristiana estamos. Porque a final de cuentas, tenemos la fe judeocristiana, tenemos aspectos de lo que se conoce como la fe judeocristiana. La fe cuyo origen es el judaísmo y que luego agarra el rumbo del cristianismo y que ya se convierte en 2 religiones o 2 pueblos. Y en ese espectro, pues tenemos por un lado, del lado judío, el judaísmo ultraortodoxo, y luego ahí se va así haciendo el espectro, y bueno, el judaísmo pues ya no tan ortodoxo, ya el conservador, reformista, secular, ya nada, ateos, y luego nos vamos del lado cristiano y empiezan acá católicos, protestantes, todo el espectro. Entonces nosotros como que ¿dónde estamos de eso? Bueno, nosotros para un judío, si te escuchan hablar y hablas de Yeshua, aunque digas Yeshua y todo, de todos modos van a decir, no, este es cristiano. Pero vas con los cristianos y te ven guardando Shabbat y que la comida te está judaizando. Entonces, ahora sí que no soy ni de aquí ni de allá. Estás aquí como en medio. Entonces, ¿qué somos nosotros? Ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y quién es Melo Agoim? La plenitud de los gentiles, Efraín. Y cuando entre Efraín, entonces todo Israel será salvo. Verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. ¿Qué significa lleno de fe? Pues un erudito. Un erudito de las Escrituras y lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Escribe la ley en tu mente y en tu corazón. O sea, era un erudito que conocía las Escrituras, que las ponía en práctica. Eligieron a Esteban, a Felipe, un hombre con 4 hijas profetizas, un hombre también, por supuesto, que lleno del Espíritu, a Prócoro, que según la historia después fue el asistente del apóstol Juan, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito, un converso de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y chécate el orden, no dice a quienes les impusieron las manos y luego oraron, no. Primero oraron, a ver, Señor, ¿quién? Estos. Y luego les impusieron las manos. Cumplieron lo que dijo el apóstol Pablo, no impongas las manos con ligereza. No asignes un ministerio a alguien tan deprisa, porque meter a alguien al ministerio es muy fácil, pero sacarlo está bastante difícil. Después decirle, ¿sabes qué? Muchas gracias, mejor ya y muere. Híjole, está bien difícil. Entonces, ten mucho cuidado a quién pones, se los digo por experiencia, ten mucho cuidado a quién asignas para cada área. Quienes orando les impusieron las manos. ¿Y cuál fue el fruto de esta decisión? ¿Cuál fue el fruto de esta sabia decisión de los apóstoles? Verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes, imagínate nada más qué nivel, sacerdotes se convertían. Sacerdotes obedientes, los más eruditos, los que más conocían por el tiempo que estos apóstoles dedicaron para estudiar, tenían la capacidad de compartirle a los sacerdotes. ¿Qué pastor, maestro, predicador actual de cualquier iglesia tendría la capacidad
de testificarle a un Cohen del pueblo de Israel, a un sacerdote, aún así, a presentarle con fundamento, con escrituras, con textos, a un sacerdote actual, así, de a de veras. Pero qué tal en cantidad de programas y, o sea, están metidos en 1000 cosas y en entrevistas y en la tele y en libros y bestsellers y 1000 cosas, pero la palabra de Dios brilla, pero por su ausencia. Entonces, ¿se dan cuenta la trascendencia que tuvo la decisión de estos apóstoles? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. O sea, en realidad gente se empezó a discipular, empezó a estudiar la palabra y hasta los sacerdotes obedecían a la fe. Y vamos a cerrar con lo que sucede con Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Por qué creen que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba? ¿Cómo que con el espíritu con que hablaba? Dice la escritura que sus palabras son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que él estaba diciendo era la palabra. Les estaba citando textos tras texto tras texto y no tenían manera de resistir lo que él decía. La gente puede cuestionar tu experiencia, tu testimonio, tus argumentos, pero si lo que tú estás hablando es la palabra, nada más, ¿cómo pueden resistir eso? Y dice que entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron o incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, eso que dicen quizás es parte cierto, parte de verdad y parte de mentira. Ese es el problema. O sea, eso de que ese Jesús de Nazaret va a destruir este lugar, bueno, Yeshua sí había dicho eso, no que él lo iba a destruir, pero Yeshua había dicho: de este templo no quedará piedra sobre piedra. Entonces, seguramente Esteban a lo mejor sí dijo algo de que ese lugar iba a ser destruido, ¿no? Entonces, ahí utilizan eso y bueno, pues decir eso es como que, wow, qué blasfemia, ¿cómo te atreves a decir eso? Y eso de que cambiará las costumbres que nos dio Moisés, bueno, también puede ser que es parte de la verdad, porque hay dos fundamentos para ser salvos. Dos fundamentos para ser salvos. Apocalipsis capítulo 12 nos habla, todo el libro de Apocalipsis tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Yeshua. Se necesitan ambas. O sea, Moisés dijo que profeta como él levantaría el Señor y a él tenían que oír. O sea, la fe consiste en Moisés y Yeshua. Entonces, seguramente puede ser que les dijo: ¿saben qué? Sí, Moisés, pero Moisés nos trajo a Yeshua y como que no nada más es Moisés. Es Yeshua. Yeshua es el cumplimiento de todo lo que enseñó Moisés. Entonces, bueno, pues aquí estos hombres están aferrados. No, con Moisés es suficiente. No tenemos que oír a nadie más. Y empieza ahí el conflicto. Y entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Él tranquilo, ecuánime, ni se inmutaba, lleno de gracia. Y capítulo 7, no se asusten, ya estaba yo agarrando, ya había agarrado vuelo, pero vamos a tomarnos un receso y solamente para cerrar, en el siguiente capítulo, no te pierdas el testimonio y el ejemplo de cómo cumplir tu función como un testigo proveniente de la plenitud de los gentiles, un testigo llamado a
provocar a celos al hermano que se quedó en casa, llamado a traer el mensaje de la reconciliación. Dijo el apóstol Pablo que nosotros habíamos recibido el testimonio de la reconciliación. Y la reconciliación tiene que ver, aparte de reconciliarnos con Dios, obviamente, también llamar a las personas a que se reconcilien con Dios, pero también llamados a la reconciliación entre la casa de Judá y la casa de Efraín, que actualmente, ¿qué significa eso? La casa de Judá, el judaísmo y el cristianismo. Tú y yo hemos sido llamados como la plenitud de los gentiles, que se nos ha llenado de su espíritu, nos ha llenado él de toda esta contexto, de la comprensión de todas estas escrituras. ¿Para qué? Para poderles predicar a ellos. Y un día te aseguro que vas a tener oportunidad de predicarle a alguien, y para eso seguro que nos están preparando. Y en el siguiente capítulo vamos a aprender cómo hacerlo. ¿Cómo le puedes predicar? Imagínate que tengas la gran oportunidad de un día estar sentado. Tú no sabes hasta dónde el Señor te va a llevar. Que un día estés sentado en la oficina del primer ministro de Israel, o del gran rabino de Jerusalén, o de una persona muy importante. ¿Qué le vas a decir? Cierra tus ojitos lindos, hermanito, y ¿qué le vas a decir? ¿Cómo le vas a predicar? Bueno, no te pierdas el capítulo 7 y 8, porque en el capítulo 8 empieza un avivamiento impresionante, y no te pierdas esos capítulos para saber cómo predicarle al liderazgo de la casa de Judá. Porque ¿qué va a pasar cuando el liderazgo de la casa de Judá recibe el testimonio y lo acepte? Prepárate, porque de ahí surgirán muchos apóstoles. Pablo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este libro tan interesante, este libro tan importante para nuestra fe, para nuestro crecimiento, para nuestro aprendizaje y para continuar escribiendo los hechos aún en el siglo XXI. Señor, gracias por habernos llamado para ser de este remanente que estamos en medio, Señor, con una identidad que no existe ninguna religión o etiqueta que nos pueda encajonar. Tenemos una fe que estás renovando y que no existe, Señor. Una fe que no tiene que ver con ninguna institución, con ninguna organización, con ninguna religión, sino una fe que tú estás reconstruyendo única y exclusivamente de la palabra profética más segura, Señor, que es nuestra única esperanza, es nuestra única fuente de vida, nuestra única fuente de autoridad, y ningún dogma, ninguna enseñanza, ninguna institución de los hombres. Y Señor, qué difícil es estar en medio, qué difícil es estar sin tener ningún tipo de cobertura más que la tuya. Pero Señor, para esta hora hemos llegado. Liberación vendrá de alguna parte para tu pueblo, pero quién sabe si tú para esto nos pusiste en el reino. Bendito sea Yeshua. Amén.